cambiando los paradigmas, fueron cambiando las palabras que usamos también. Antes hablábamos de personas especiales y hoy hablamos de personas con discapacidad. Esto hace que se visibilice más el tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Este cambio de conceptos sirve o no? ¿Noel? No, yo creo que este cambio surge de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual fueron integrados personas con discapacidad y que ellos mismos, ¿sí? Hubo muchos cambios, pero uno de los cambios fue ese, ¿no? De llamarse personas con discapacidad, porque en realidad todo este trabajo que hacemos de incluir, de trabajar, estamos trabajando con personas. Son personas. Que después tenga una patología, chicos, eso, pero son personas, entonces tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí hablamos entre los derechos y las obligaciones de personas con discapacidad. Sí, la igualdad. La igualdad. Y la igualdad. Y una parte, por la parte profesional, hablando en mi caso, ¿no? Puntualmente, como decías recién Silvia, el tema del respeto hacia un operario en el dialecto, en decirle, vos sos discapacitado, vos sos especial, no, vos sos una persona, ¿sí? Vos sos uno más de esta sociedad, ¿sí? Que sos se le debe mi hermano, respeto. sos mi primo, sos mi amigo, sos mi compañero, ¿sí? Sos mi apoyo incondicional. Entonces, para que ellos también se encuentren con los afectos necesarios para poder enfrentar esta sociedad. Y no hablo solamente de aquí, hablamos de que hay muchos chicos que viajan con sus papás, van a otros lados, y entonces ellos tienen que estar también preparados para la vida. Para la vida en sí. Prepararlos para la vida. Sí, yo creo que el desafío es que todas estas normativas las acompañemos con niños y estudiantes que estén en escuelas aprendiendo, ¿sí? Que realmente les podamos brindar una educación de calidad y que los acompañemos principalmente a generar como un proyecto de vida, ¿no? Que no sean eternos niños, porque muchas veces nos pasa esto de que hacemos mucho trabajo acompañando en las escuelas y generando espacios sociales y después cuesta mucho que se integren en espacios laborales, ¿sí? Yo creo que, bueno, que APA son distintas etapas también de la vida, ¿sí? Nosotros mismos, a ver, hemos pasado por nuestra niñez, nuestra juventud, ellos tienen que tener exactamente el mismo espacio. Entonces, que a veces también cuesta muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Hoy yo estoy más abocada a la parte educativa hoy, pero cuando me ha tocado trabajar en la parte laboral es dignificar a ese trabajador. Y no importaba quién lo va a hacer, los dulces o lo que hagan en esta institución, en APA. Es quién lo genera, son ellos, son trabajadores que dignifican ese trabajo. Entonces, es otra mirada, pero y seguimos trabajando en todo esto, ¿no? Es decir, estos grandes cambios, y los vamos haciendo, se van construyendo, y las miradas de la gente también. Entonces, vamos trabajando. Vamos a soñar un poquito. Soñemos, pensemos cómo nos gustaría que sea la escuela del futuro, la escuela inclusiva, lo que, bueno, muchos están soñando y esperando. ¿Cómo les gustaría que sea? Wow. Es difícil, ¿no? Sí. Yo quiero una escuela que el mamá vaya a presentarse a anotar a un niño y que diga, vengo a anotar a mi hijo, y cómo se llama tu hijo, Juan. Exacto, con nombre y y no apellido. que diga qué patología tiene. ¿Sí? No me importa tu patología, me importa tu niño, tu nombre y apellido de este niño. Persona. Eso quiero, eso me gustaría, que se llegaran a anotar y que no tengan que decir, no, mi hijo es Asperger, mi hijo es síndrome de Down. No importa quién. No hablemos entonces de una escuela para niños con riesgos sociales, no hablemos con cambios sexuales, no, hablemos de una escuela, una educación, una y esa es la escuela inclusiva. Eso, claro, exactamente. eso considero, que sería maravilloso. Y que el docente pueda dominarlo, pueda manejarlo. Y hay que prepararse. De la mejor manera. Sí, hay que acompañar esos procesos con formación, Exacto. que creo que es de alguna manera lo que los docentes están demandando muchos de las escuelas. Sí. Formación. Sí. Y hay que ponerse. Formación. Sí.
Sí. ¿Podemos hablar de igualdad sin esta inclusión educativa? ¿Podemos decir que hay igualdad hoy por hoy en educación? Y no, si no tenemos inclusión no hay igualdad. Claro. No solo en educación, Sí, en todo en aspecto. todo aspecto En de la vida. la sociedad, ¿no? claro. Porque en realidad hay En la discapacidades que sociedad. pueden ser permanentes y otras Sí. que no, y todos nos podemos enfrentar de alguna manera en una situación en donde necesitemos de alguna manera un entorno que se modifique para poder funcionar igual que los demás y donde podamos estar integrados en un proyecto En un con proyecto. otros, ¿no? Entonces me parece que si no Laboral, hay inclusión, Social, no hay cultural, igual. cultural, en no, todo. porque de eso Educativo. se trata la inclusión, de generar igualdad. A veces hablamos siempre de personas con discapacidad, pero hoy podemos Todos. tener un accidente Claro. y no estamos exentos de tenerlo, y exacto. cualquier familiar, amigo, lo que sea, y tenemos que empezar a adaptar el medio, la casa, Exacto. el trabajo, Sí. cómo logro trabajar con este impedimento. Entonces, Sí. es un trabajo Sí. arduo, porque Haciendo no es un solamente... haciendo un trabajo en la parte de seguridad vial, a nosotros Claro. nos toca un accidentado, afecta a más de 100 personas. ¿Ves? Claro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una persona discapacitada o con no sé cómo decírtelo, pero termina afectando también a un montón de personas. A todo su entorno. Exactamente, Sí, claro. pero esas personas son las que tenemos que preparar, y digo tenemos, porque somos también nosotros los que parte, estamos ahí, tenemos que prepararnos para ayudar. Exigimos las escuelas, Exacto. ¿sí? Que se adapten para poder recibir, pero también todos, desde la parte social, la parte política, todos tienen que trabajar para que podamos trabajar en conjunto. En Porque conjunto. si nosotros vamos remando para lograr tal cosa, pero políticamente no Claro. estamos acompañados o socialmente no nos acompañan, y Exacto. es como que remamos siempre Sí. en algo que no podemos salir. Pero si vamos remando, entonces esto de conocer más de esto, nos va a ayudar a eso, ¿no? A que todo empecemos a sumar. Sí, Es como que- claro, visibilizar Exactamente. la Sí, situación. sí, sí, Exacto. incluso a la Sí, hora eso. de movernos en la Sí. comunidad. Sí. Respetar. Claro, Exacto. respetar al otro. Y también la hora de conocer cuáles son los derechos de las personas con Sí, discapacidad, que sí. por supuesto tienen los mismos Sí, derechos Los mismos que derechos cualquier que persona, cualquier persona. y que Sí. seguramente en muchos casos esos derechos son vulnerados. Pero, ¿qué podemos hacer cuando esos derechos son vulnerados? ¿A quién nos podemos dirigir? ¿Con quién podemos conversar? ¿A quién le podemos mostrar cuál es nuestra inquietud y que nos ayude en el caso de que un derecho de una persona con discapacidad sea vulnerado? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre voy a hablar de la parte Sí, educativa, sí, ¿no? eso, sí. Yo creo que lo mejor Me parece es mejor. el diálogo, Es el el diálogo, ¿sí? Ante una problemática específica de un alumno para con otro, de un papá que no está de acuerdo dentro del aula por un niño con necesidades educativas especiales. Creo que los directivos y los maestros siempre están preparando al diálogo, al poder enseñar, comprender, dar a conocer, ¿sí? Ciertas cosas. Entonces yo siempre apelo al diálogo. Después tenemos medios y bueno, la ley que nos ampara, entonces cada papá sabrá manejarse de diferente forma. Si es por las obras sociales, seguirá a la Superintendencia Sí. de la Nación. Exacto. Si es por otro lado, o sea, pero Sí, yo están creo las supervisiones de Pero- están las supervisiones Exacto. que ayudan, que son necesarias hasta estar golpeando puertas. Es muy doloroso a veces porque encima de tener que trabajar y qué sé yo, tener que estar rogando que te acepten un tratamiento. Pero bueno, hay herramientas. Pero siempre yo apelo en la parte educativa al diálogo. El diálogo Y y, yo creo la que es el apertura. principal requisito. Sí. Sí, el diálogo con la persona Sí. para que conozca, para que se Exacto. instruya, para que... porque a lo mejor, indiferentemente, lo hace inconsciente. Sí, Porque sí, a sí. lo mejor hace un movimiento, hace algo inconscientemente porque desconoce Claro. Exacto. la parte Claro. de la sociedad. Como la sociedad desconocemos también muchas cosas, Muchas también de cosas. ellos. Entonces, el diálogo, el afecto y el respeto, lo que hablábamos Sí. recién, es lo Fundamental. principal. Sí, las instituciones están teniendo la apertura a Sí, esto, como sí, dice sí, Silvia. sí. En realidad, no conozco, al menos no me ha tocado en la experiencia de casos donde
padres se hayan encontrado con respuestas negativas de instituciones. Creo que acompañando estos procesos y pensando, por sobre todo poniendo la mirada en el niño, ¿no? No en lo que queremos nosotros. Exacto. Sí, yo creo que hay que ir como más allá de eso, ¿no? Y dar Nuestros oportunidades. deseos, sí. Sino mirar a ese niño y qué es lo que le podemos ofrecer. Exactamente. Me parece que... Lo que hablaba recién claro. de... Yo me tuve que meter dentro de los operarios para ver qué podía lograr. Entonces yo creo que es el mejor ejemplo que podemos tener para todo esto. Bien. La inclusión verdadera, la inclusión que estamos pidiendo, que estamos necesitando, ¿va a hacer que podamos vivir en un mundo mejor? ¿Creen que eso va a suceder en algún momento? Sí, yo Sí. soy muy optimista. Sí, yo yo creo que también. todos debemos... Creo que empezamos a ser más sensibles. Todos empezamos a ser más sensibles, Sí. ¿no? Yo siempre pienso... a veces veo los canastos de mirá dónde los llevo, pero creo que eso es empezar a educarnos, ¿no? Los canastos que tenemos en el pueblo con las botellas o los papeles, tenemos menos papeles en el suelo. Sí. Bueno, toda esa cosa es educación. Sí. Empezar a respetar al otro. Y en esto también es cuestión de que lleguemos a más personas para que desconozcan, que nos pregunten más, que nos utilicen, digamos, como herramienta, y todo lo que podamos nosotros ofrecer, humildemente lo daré. Y no, si no puedo, lo buscaré, lo buscaremos juntos. Pero creo que eso tenemos que lograr, ser más humildes en eso y ser más abiertos en las aperturas del conocimiento. Entonces, si estamos educados en base de eso, chicos, vamos a encontrar una educación inclusiva, una sociedad inclusiva donde todos nos respetemos y nos pongamos en lugar del otro. Sí, incluso naturalizar muchas de estas cuestiones. Y eso los niños los naturalizan. Tal cual, a eso iba, En las que escuelas, si uno chicos. observa los niños en el jardín, de natural. alguna Ahí es manera donde se está el educan aprendizaje. y crecen con niños de Exacto. distintas características y ellos no van a mirar como miramos nosotros, porque los prejuicios los tenemos nosotros, los no más los grandes. tienen Los Sí, no adultos, los tienen ellos. no los niños. Entonces, la realidad es Ellos que... pasan con sus compañeros desde el jardín a la primaria Exacto. y continúan y es una más. Y no importa si tiene un síndrome, si tiene una patología, si no ve, si no camina bien, no importa. Colaboramos, nos ayudamos. Exacto, y nos beneficia muchísimo. Ujú. A todos. Sí, a todos. Sí. Porque desde niños aprendemos a compartir en esos lugares, desde ese lugar, desde el la cuidado. diversidad, Sí. del estar con otros. ¿No? Me parece que nos da de alguna manera una apertura mental de la que a lo mejor muchos de nosotros escolarmente No la vivimos. No la vivimos. Y que actualmente muchos de nuestros hijos tienen otras experiencias y para mí son muy positivas. Y que día a día va creciendo a paso agigantado todo lo que se va generando, todo lo que se va haciendo. Entonces, A veces el trabajo mayor es de los papás. Sí, exacto. tal cual. De los papás de los niños. de los Tal papás. cual. Exacto. Y por eso creo que también cuando Edgardo decía del temor de los papás, yo pensaba en estos padres que a veces ellos o sus mismos hijos han quedado expuestos en situaciones. Y entonces a veces da mucho temor eso, el quedar expuesto a la burla, el que ocupe un lugar y que está porque soy inclusivo, pero está y no hace nada. Entonces yo creo que muchas veces el temor de esos papás tiene que ver con esas situaciones vividas. Con esas situaciones vividas, obvio. ¿No? El de la mirada del otro, de cuando voy por la calle. Exactamente. Todo ese tipo de cosas marcan mucho. O quizás antes la parte laboral el miedo de que utilizaran una máquina. No, mi hijo, ¿cómo va a usar una máquina? Claro. O cómo va a trabajar con la pala en la tierra. No, sí, su hijo puede trabajar la tierra si le interesa, puede utilizar una máquina porque económicamente la podemos adaptar. ¿Sí? Y va a trabajar seguro y se va a sentir sumamente satisfecho en su labor diario. ¿Ves? Todas esas cosas fueron cambiando. Claro que sí. Bueno, un gusto haberlos tenido Gracias. esta noche. Gracias por sus no, experiencias. no Por favor, ustedes son los que saben del tema, así que fue un gusto escucharlos a todos, compartir estas experiencias, quitarnos las dudas, quitarnos los miedos. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y vamos haciendo el cierre de este Políticamente Correctos. Hablábamos de educación, hablamos de inclusión, lo que todos esperamos, lo que todos queremos, no dejar a nadie atrás. Ese es el lema en el Día de la Discapacidad. En esta semana que estuvimos celebrando hace muy poco con diferentes actividades, no dejar a nadie atrás. Esa es la clave.
Yo me despido, nos vamos despidiendo de este Políticamente Correctos y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Agradecemos a la gente que estuvo atrás de cámara también trabajando junto a nosotros, a la gente de Indra, también a la gente de Zona Cero que nos acompaña programa tras programa. Recordamos las repeticiones los días sábados 12:30 del mediodía y los domingos a las 20 y 30 horas para volver a ver este programa. Me despido hasta la semana que viene, si Dios quiere. Les recuerdo que ser políticamente correctos no es una opción, es una elección. Chau, chau.